Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo vean este video, pero espero que lo vean completo. Bueno, anoche les mandé un video de las actividades, de la actividad de ayer, del 7 de noviembre, porque había algunas dudas y no hicimos un ejercicio virtual. Entonces, sobre cómo calcular la magnitud de un vector usando el teorema de Pitágoras, ¿ok? Ese video ya está arriba, es un video muy cortito. Y ahora voy a hacer, esta es la última clase que vamos a hacer en línea, que van a ver ustedes en línea. Mañana ya nos vemos presencialmente. Mañana los veo en su salón de clases. Ok, vamos entonces a compartir pantalla. Espero que hayan descansado súper bien de su clase de mate universitaria, se hayan podido organizarse con los horarios, que eso es lo importante. Ok, entonces, ¿se acuerdan que les dejé, aparte de la actividad que tenía que ver con calcular la magnitud de un vector, les dejé también hacer unas gráficas respecto de dos movimientos? El movimiento que tiene que ver con un péndulo, ¿no? Cómo cambia la posición horizontal con respecto del tiempo, y el movimiento de una niña sobre una rueda de la fortuna, ¿ok? Ambos movimientos van a estar relacionados. Pero vamos a ver si lo que ustedes hicieron de gráfica, la idea, acuérdense que les dije, es piensen qué significa graficar un movimiento con respecto del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacer esa gráfica en un eje horizontal donde el tiempo va avanzando constantemente irrevocablemente? Además, el tiempo no se regresa, no se detiene, el tiempo sigue avanzando siempre. Y eso se tiene que ver reflejado en los datos que ustedes manejan, o en este caso, pues no eran datos, sino cómo se vería la gráfica. Vi algunas gráficas que ustedes hicieron donde solo se presentaba como, digamos, la posición del péndulo, pero no era con respecto al tiempo. O no terminaban de decirme cómo es todo el movimiento con respecto al tiempo. No es la posición en la trayectoria, sino con respecto al tiempo, acuérdense. Y el tiempo pasa inexorablemente, ¿ok? Bueno, entonces, para mostrarles cómo se vería esa gráfica, que espero que la hayan hecho antes de ver esta clase, eh, vamos a usar una aplicación, un software que se llama Tracker, es un software libre, Tracker Video Análisis. Y ya nada más les voy a pasar la última parte que tiene que ver con seleccionar algunos píxeles, que en este caso, un conjunto de píxeles, una combinación de píxeles que en este caso va a representar la masa del péndulo, y esos píxeles cómo van a estar moviéndose a lo largo de la pantalla, y eso lo va a registrar el software con los puntos. Cuando se mueve a lo largo del eje horizontal, le vamos a llamar X. El tiempo siempre va a estar en la posición horizontal, en el eje horizontal. Y el movimiento, pongan atención, el movimiento en el eje vertical, es decir, qué tanto sube y baja, porque si hay una subida y una bajada, ese se va en otra gráfica contra el tiempo, se va a graficar Y en metros contra el tiempo. El tiempo siempre va a estar como variable independiente. Entonces, observen lo que vamos a encontrar. ¿Ok? Está tomando datos desde el tiempo igual a 0, ¿de acuerdo? Y llega a un punto mínimo en X y se regresa. Regresa, vuelve a aumentar su posición en X. Fíjense que aquí están tomándose los datos, aquí está el tiempo, aquí está la posición horizontal y aquí está la posición vertical. Estos son los datos que toma a partir de la imagen del video, del movimiento que toma el software.
y en la parte de arriba están las gráficas, esos datos ya graficados. Observen que aquí tenemos el tiempo en segundos. Es un video que dura aproximadamente 8 segundos, entonces tenemos que tener en la parte de abajo los 8 segundos, creo que quizás un poco menos, ¿no? Tendríamos que tener los 8 segundos o los segundos que dure en la parte de abajo. Y el tiempo sigue pasando, por lo tanto no podemos pensar en que los datos van a El regresarse. conjunto de píxeles que Y aquí elegimos se va se escucha mi siguiendo voz de y fondo, eso es lo que se va porque acá estoy graficando otra ahorita. vez. Bueno, lo que observamos es la posición en X, la posición horizontal tiene una forma periódica, es decir, llega un mínimo hasta acá, luego cruza por el 0 y vuelve a un máximo. Luego se regresa, pero ese regreso en el tiempo sigue avanzando. Y lo que estamos realmente observando es un movimiento periódico, es decir, los valores de X se repiten, porque si aquí tenía este mínimo, aquí vuelve a tener este mínimo, pero en diferentes tiempos. Entonces, por eso se ve una gráfica que va avanzando en esos tiempos. Yo dije 8 segundos, parece que es un poquito más de 4 segundos, me pasé casi el doble. Entonces, esto es cómo va cambiando en la posición horizontal, considerando que el cruce de estos dos ejes es el 0, ¿eh? Y esta, la gráfica de aquí es cómo avanza, cómo sube y baja en la posición vertical. Fíjense que aquí sube y baja, luego sube y baja y por tanto vamos a tener una periodicidad del doble de la periodicidad del movimiento horizontal. Y además es mucho más pequeñito, del orden de décimas o más bien de centímetros o incluso de milímetros en la posición porque está, de metro, está en unidades de metro, entonces esto va a ser de centímetros, perdón. Pero aquí ya estamos del orden de decímetros, ¿no? Entonces, no solo se duplica o se divide entre dos el periodo de la periodicidad, cada cuando repiten el máximo, sino que además tenemos más errores porque son muy pequeñitos los datos, entonces la precisión puede fallar un poquito. ¿De acuerdo? Bueno, y esto ya, digamos, en grande se ve así la gráfica, ¿no? Esta es otra vez, como vimos en el tubo de Rubens, la flama que tiene que ver con la distribución de las presiones del aire debido al sonido, hace ondas. Y esas ondas están asociadas, como ya dijimos, con una periodicidad en el espacio, porque tenemos los mismos valores en el espacio, pero también en el tiempo. En el tiempo se va a repetir un máximo, después de otro tiempo se repite otro máximo, o un mínimo y después de otro tiempo se repite un mínimo. A esos movimientos le llamamos movimientos periódicos y se representan por ondas senoidales o cosenoidales, dependiendo. La diferencia nada más es cómo son los valores iniciales. Ok, ahora vean este sería el movimiento de la niña en la rueda de la fortuna o la estrella de Puebla, está un poco rápido, pero es que le gustan las emociones fuertes. Y lo que vemos abajo, este es el punto rojo la niña, y lo que vemos abajo es el punto azul, digamos, de la sombra de la niña. Si uno tiene el sol apuntando directamente en el cenit, digamos que estamos a mediodía, por ahí del 21 de junio, entonces vamos a tener que la sombra va a ser un movimiento oscilatorio, eh, como si estuviera moviéndose en línea recta la sombra, porque no se ve la parte del movimiento hacia arriba, ¿no? Y lo mismo si hiciéramos una pared aquí y tratáramos de proyectar el movimiento circular, pues se va a ver algo que sube y baja, ¿no? Bueno, este tipo de movimientos, si ustedes se fijan, pues habría que representarlos no por un cambio en la posición, sino por un cambio angular. Vamos a tener diferentes ángulos, vamos a ir tomando diferentes ángulos en la posición, me va a dar debido a los diferentes ángulos que está aquí. Y por eso va a ser importante discutir qué son los ángulos, cómo los escribimos y
cuáles son las notaciones que ocupamos. Ahora, imagínense que esta rueda la corto en algún punto y la extiendo en una línea. Y entonces, a ver, antes de eso, vamos a ver cómo se ve, entonces, si la extiendo en una línea, cómo se ve el ángulo asociado que esté proyectado sobre esta línea en X. Si yo voy cambiando el ángulo, lo que veo aquí es la posición del movimiento circular, pues va cambiando de 0 a pi medios y luego a pi, y eso me va generando máximos y mínimos que se refiere a una onda, ¿ok? Aquí es lo que les decía, si yo tengo una periodicidad en el espacio, voy a tener lo que le llamamos longitud de onda y se representa por una lambda, pero al mismo tiempo también tengo periodicidad en el tiempo, porque se repite en el tiempo la misma onda. O sea, si yo hiciera pausa en algún momento aquí, se va a ver la periodicidad en el espacio, porque voy a tener máximos y mínimos que se van a ir distribuyendo en el espacio. Pero como está en movimiento también, veo que además en el tiempo es periódico y a esa periodicidad en el tiempo le llamo periodo. A la periodicidad en el espacio le llamo longitud de onda. Y siempre va a tener un máximo y un mínimo. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo mido los ángulos? Pues los ángulos se miden en dirección contraria a las manecillas del reloj, partiendo de la parte positiva del eje X o del eje horizontal, y aquí sería el ángulo 0, ¿de acuerdo? Después, si me voy en el sentido de contra de las manecillas del reloj, puedo llegar a cierto ángulo que sería 1/3 de 90 grados o sería 1/6 de pi, y entonces le llamo pi sextos o 30 grados. Sería 1/6 de 180, pues sería 30 grados. Puedo hacer cualquier ángulo, aquí solo que está dividido en tercios, toda mi rueda, pero puedo tener 45 grados, que sería en cuartos, ¿no? Puedo tener el ángulo que quiera, por supuesto, son ángulos que pueden ser cualquier número, incluso fracciones en grados o incluso, o sea, son todos los números reales, ¿no? Fracciones o decimales, quería decir. Ok. Entonces, tenemos dos formas de escribir los ángulos, como grados, que en su calculadora van a aparecer como degrees o deg, y en grados, pues va de 0 a 360 grados, y luego podemos, aunque sigan sumándose los grados, pues vamos a repetir las posiciones, ¿ok? Y en radianes también podemos escribir los grados en radianes, que recuerden que un pi es justo 180 grados, corresponde a 180 grados, y la vuelta completa corresponde a 2pi. Y entonces también podemos escribir en términos de radianes los ángulos, pero radianes son múltiplos de pi, ¿ok? Entonces, muy importante que su calculadora, si están usando ángulos, pongan degrees, y si están usando radianes, pongan radianes. Ok. Ahora, otra vez, imagínense que cortan este círculo y lo ponen en una línea horizontal. Ahora sí, vamos a ver con mayor claridad a qué me refiero con eso. Bueno, vamos a ver los diferentes ángulos, por supuesto, en dirección a las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj. Vamos a tener 60 grados, que corresponde a pi tercios, 150 grados, que corresponde a 5 pi sextos, o 240 grados, que corresponde a 4 pi tercios. Ahora, estos grados, estos ángulos los puedo escribir también en una línea horizontal, ¿de acuerdo? Incluso puedo tener un ángulo de 330 grados que corresponde a una vuelta casi completa y corresponde en radianes a 11 pi sextos, ¿de acuerdo? Ahora, si esto lo corto y lo pongo en una línea horizontal, lo que voy a poder hacer es partir del 0, el ángulo 0 o 0 radianes, y luego la siguiente, pues tendría que ser 30 grados y pi sextos, 60 grados o pi tercios, 90 grados o pi medios,
120 grados o 2 pi tercios, 150 grados o 5 pi sextos, o 180 grados que corresponde a pi, ¿ok? Entonces, este movimiento lo voy a poder escribir en términos de esta variable que va a ir aumentando en este sentido, ¿de acuerdo? Ahora, lo cierto es que si yo sigo aumentando el ángulo, porque después de 360 grados, si sigo dando vueltas, pues sigo aumentando el ángulo. Pero lo único que va a pasar es que se va a repetir, va a haber una periodicidad, aunque siga aumentando el ángulo, como vimos en la parte temporal. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos negativos? ¿Cómo represento o qué significan los ángulos negativos? Los ángulos positivos, ya les digo que partimos de la parte positiva del eje horizontal y damos vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj y eso me va a dar los ángulos positivos. Ahora, si partimos del mismo punto del eje horizontal positivo, pero ahora vamos en el sentido de las manecillas del reloj, pues lo que voy a tener son ángulos negativos. Y lo que puedo ver aquí es que el ángulo de 330 grados, si quieren véanlo en la calculadora, va a ser igual, exactamente igual a un ángulo de menos 30 grados. Si lo tomo negativo es que voy de aquí para abajo, ¿ok? O igual puedo tomar cualquier otro, como menos 60 o menos pi tercios. Siempre esto va a indicar hacia dónde está girando mi ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, los movimientos circulares los puedo representar también como variables de ángulos que se van a dar en una línea horizontal. Ahora, regresémonos entonces para poder hablar. Todo esto es para ver la importancia de las funciones trigonométricas en el sentido de para qué nos sirve el seno y el coseno de una función, ¿no? Entonces, vamos ahora a regresarnos a lo que entendimos en la clase de ayer, que es el teorema de Pitágoras y el triángulo rectángulo. Entonces, tomamos otra vez el triángulo rectángulo y vamos a poner el ángulo recto. Siempre un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y vemos que los dos lados que hacen o que forman el ángulo recto son los catetos y el lado opuesto al ángulo recto 90 grados o pi medios, es la hipotenusa, ¿no? Ahora, un triángulo tiene 3 lados, por supuesto, pero también tiene 3 ángulos. Entonces, aparte del ángulo de 90 grados, tenemos un ángulo que en este caso le vamos a llamar alfa y el otro ángulo que en este caso le vamos a llamar beta. Sabemos que todos los triángulos, todos, la suma de sus ángulos internos siempre me debe dar 180 grados o pi radianes, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo puedo ver esto en una expresión matemática? Pues es alfa más beta más 90 grados debe ser igual a 180 grados. Y viendo que siempre está fijo el ángulo de 90, pues puedo observar que entonces beta más alfa o alfa más beta deben dar exactamente 90 grados para que esta igualdad se cumpla en un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora recuerden otra vez, eso es en cuanto a los ángulos. Ahora, en cuanto a los lados del triángulo, tienen nombres. Esta es la hipotenusa, le puedo llamar C o H, o le puedo poner cualquier nombre, en este caso por el momento le voy a llamar C, y luego los dos catetos les voy a poner un nombre, el cateto en este caso vertical le voy a poner B, y el cateto o el lado horizontal le voy a llamar A. De tal manera que puedo calcular el valor de la hipotenusa a partir de los catetos usando el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a definir una nueva función que es el seno del ángulo alfa. Sin es en inglés, sin alfa, pero en español lo escribimos como sen alfa, ¿ok? Y la definición de la función seno del ángulo alfa es una definición, es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Voy a dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Cuando yo divida el cateto opuesto entre la hipotenusa, me va a dar lo que se conoce como el seno de alfa. Cateto opuesto, recuerden, cateto opuesto es al ángulo alfa, porque tengo otro ángulo aquí.
El B es el cateto opuesto al ángulo alfa, pero es el adyacente al ángulo beta, abusados. Pero ahorita voy a usar solo ángulo alfa, ¿ok? Si solo veo el ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser B y el cateto adyacente va a ser A, mientras que C es la hipotenusa. Ahora, esto lo puedo escribir, para no escribirlo con letras, de manera abreviada, como B sobre C. Y el coseno es otra definición, que esa es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa va a ser el cateto adyacente del ángulo alfa entre la hipotenusa, el valor de la hipotenusa. Y también tengo otra posibilidad, y a esa otra posibilidad le llamo tangente de alfa, que después vamos a ver que está asociado con la pendiente, y esa va a ser la razón o la división entre el cateto opuesto del ángulo alfa sobre el adyacente del ángulo alfa. Todas estas están definidas en términos del ángulo alfa. Y usando la abreviación dada por nuestra asignación, podemos decir que seno de alfa es B sobre C. Si yo le cambio los nombres, porque en otros libros o en algunos libros en lugar de C voy a encontrar, por ejemplo, R en términos del radio de un círculo, como vimos, y este es el radio de un círculo, y voy a ver que la coordenada vertical normalmente le llamo Y y la coordenada horizontal normalmente le llamo X, entonces también podría ver que los nombres pueden cambiar y en lugar de ser cateto opuesto B, le llamo cateto opuesto y hipotenusa que le llama C también puede ser R. El nombre cambia, puede cambiar, depende del contexto, pero es exactamente lo mismo. Y lo mismo sucede con el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, que también le puedo llamar X sobre R. Y la tangente son la división de los dos catetos, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en términos de X y Y se vería X sobre Y. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos la definición de nuestras funciones seno, coseno y tangente. Ahora, hay otras funciones porque yo siempre podría hacer el inverso multiplicativo de estas divisiones y pues simplemente van a ser, voy a cambiar los inversos, ¿no? Voy a poner el orden diferente. Entonces, el orden, digamos, en la que se divide. 1 entre seno de alfa, a eso le llamo cosecante de alfa, y sería entonces al revés, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa sobre el cateto opuesto y sería C sobre A, o en términos de las variables del círculo unitario, R sobre Y. También puedo tener 1 sobre coseno de teta, es decir, el inverso multiplicativo. Son los inversos multiplicativos, que sería le damos un nuevo nombre, es la secante de alfa, y entonces sería el inverso multiplicativo de esta expresión, pues sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y también puedo tener el inverso multiplicativo, bueno, aquí en términos de las variables C sobre B o R sobre X. El inverso multiplicativo de la tangente de alfa, que sería la cotangente, es el nombre que le damos al inverso multiplicativo de la tangente de alfa es la cotangente de alfa, y aquí se invierten otra vez mis numerador con denominador, porque eso implica que es el inverso multiplicativo, y me va a dar el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que se representa en esta estructura de nombres que le doy a los lados del triángulo, como B sobre A o X sobre Y. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar entonces con ángulos y con funciones trigonométricas. Ok. Vamos a intentar, lo que vamos a hacer ahora para hacer actividades es ver qué valores pueden tener, los diferentes valores que van a tener los lados de un triángulo respecto del ángulo y decirme cuánto vale el seno, cuánto vale el coseno, cuánto vale la tangente, a su vez cuánto vale la cosecante, cuánto vale la secante y cuánto vale la cotangente. Eso es lo que van a hacer de actividad en Blackboard. Voy a hacer un ejemplo. A ver, por ejemplo, si tengo este triángulo rectángulo, ¿ok?
Y bueno, tengo, por supuesto que el teorema de Pitágoras se aplica siempre que tenga un triángulo rectángulo. Entonces puedo encontrar cuál es la hipotenusa primero a partir de conocer cuáles son los dos catetos, ¿de acuerdo? Voy a mover esto de aquí. Ay, Dios. Se me fue para atrás, lo siento. ¿Ok? Bueno, entonces aquí en el eje horizontal tengo X y aquí en el eje vertical tengo Y. Por lo tanto, el cateto adyacente va a estar asociado con X y el cateto opuesto, en este caso, va a estar asociado con Y. Y C va a ser la hipotenusa. Por supuesto que si yo despejo, como está C cuadrada, pues puedo despejar C aplicando la raíz cuadrada de ambos lados y me va a quedar que C es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Lo que ya vimos ayer, el día de ayer, para calcular la magnitud de un vector, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a suponer, el ejemplo es 30 grados, ¿de acuerdo? Entonces 30 grados va a requerir, si yo doy si yo asumo que el lado opuesto de 30 grados es 1, si este es 1, pues ya se van a definir los otros, cuánto tendrían que valer los otros lados. El cateto adyacente va a ser raíz de 3 y por lo tanto la hipotenusa va a ser 2 porque 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado me da raíz de 4 y raíz de 4 es 2. Entonces, así, conociendo los dos catetos, puedo calcular la hipotenusa. Y una vez que tenga estos tres datos, puedo calcular cuál es el seno, el coseno, la tangente y todas las demás, las 6 funciones trigonométricas asociadas. Entonces, si yo veo el seno de este ángulo, que sería 30 grados, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces lo que me lleva es que el seno, en este caso en inglés está sin, es el seno de 30 grados es un medio. ¿Y cómo sería el coseno? Recuerden, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este es el ángulo, entonces sería el coseno de 30 grados será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces me queda raíz de 3 sobre 2. Así. Claro que este es un número que ustedes pueden calcular. Luego, también la tangente, recuerden, la tangente se define como el cateto puesto sobre el cateto adyacente y entonces la tangente de 30 grados, que son los que están aquí, va a ser 1 sobre raíz de 3. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, un ángulo de 150 me daría un triángulo rectángulo otra vez de 30 grados, pero desde aquí. Sin embargo, recuerden, 150 grados sería de aquí para acá, ¿no? Entonces, en este lado voy a tener raíz de menos 3 como cateto adyacente para el ángulo de 150, aunque el triángulo rectángulo me queda con un ángulo de 30 aquí, abusados. Este es el cateto opuesto para este ángulo y este es el cateto adyacente. Entonces, se va a ver que el seno de 150 es, acuérdense, porque el ángulo lo mido desde aquí hasta aquí y 30 sería su ángulo complementario. Entonces, el seno de 150 sería un medio. El coseno de 150 grados sería menos raíz de 3 porque estoy ya en el lado negativo de las X sobre hipotenusa. Y la tangente de 150 grados sería cateto opuesto, 1 sobre menos raíz de 3, sería menos 1 sobre raíz de 3. Verifiquen eso en su calculadora. Recuerden, asegúrense que esté en modo degree, pongan el seno de 30 grados, el seno de 150, el coseno de 30 grados, el coseno de 150, la tangente de 30 grados y la tangente de 150. Por supuesto que esta raíz de 3 sobre 2 van a tener que reducirla a números decimales para poder comparar sus resultados. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo donde les voy a dar los catetos y ustedes tendrían que saber cuánto valen las funciones trigonométricas. No solo estas, sino las inversas multiplicativos, que sería la cosecante, la secante y la cotangente, que serían los inversos multiplicativos de esto.
Entonces, hasta aquí la clase y en un ratito más les subo los ejercicios asociados con este, esta parte de la clase y nos vemos mañana, jóvenes, nos vemos mañana. Espero que me hayan extrañado lo suficiente. Un abrazo, que estén muy bien. Ah, chaito.